sea el Señor. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, Señor, eres quien era, es y por siempre será. Santo, santo, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Amén. Gloria a Dios. Bien, Dios me los bendiga una vez más en esta noche. Amén. Damos gracias a Amén. nuestro Dios porque nos permite esta gran oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Así que qué Amén. bueno, ¿verdad? Que mi hermano Daniel también está en esta noche para Amén. poder dialogar un poco acerca de este capítulo muy, pero muy interesante, ¿verdad? El que tenemos en esta Amén. hora, para poder dar siempre la honra y la gloria al Señor y también poder dejar, ¿verdad? Un mensaje a cada uno de ustedes. Así que Dios me lo bendiga, hermano Daniel. Gracias por Amén. estar, ¿verdad? En esta noche para hablar de la palabra de el Señor. Amén. Sí, bendiciones para usted y para todos los que nos van a estar viendo en esta noche. Vamos a entrar a un libro muy interesante, el libro Amén. de Nahum, que trae una profecía muy clásica, ¿no? Y extraordinaria de parte de nuestro Dios para los tiempos en que Nahum vivió, los imperios que gobernaban en ese entonces, pero también estos acontecimientos, ¿no? Que fueron tan frontales y tan reales, también tienen un sentido espiritual en la vida de quien se los humilló creyentes por e incluso nuestro. para las grandes naciones y potencias de hoy en día también habrá un juicio final, al igual que sucedió con estas grandes naciones. Dios les bendiga a todos y sean bienvenidos a una lección más de esta noche. Amén, gloria a Dios. Sabe, hermano Daniel, ¿verdad que ha sido de una gran bendición el poder ir, ¿verdad? Estudiando capítulo tras capítulo. Número Amén. uno, nos mantiene siempre, ¿verdad? Amén. Ocupados en lo que es el estudio de la palabra del Señor. Ujú. Y también, ¿verdad? De alguna forma también sirve de bendición para alguien que pueda estar, ¿verdad?
necesitando una palabra de parte de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que Amén. tenemos esta oportunidad nosotros Sí. para poder hablar de la palabra del Señor, que es algo, Amén. ¿verdad? Pero una dicha muy grande para cada uno de nosotros. Así que Amén, Dios me amén. bendiga a todos aquellos que estarán, ¿verdad? Escuchando lo que es esta transmisión. Ya, Amén. ¿verdad? Hemos compartido este estudio de esta noche y esperamos, ¿verdad? Que Ujú. usted también lo pueda compartir con sus familiares, amigos, para que pueda, Amén. ¿verdad? Este estudio bíblico de esta noche llegar a muchas personas también. Así que Amén. el día de hoy comenzamos un capítulo nuevo, ¿verdad? Que cuando algo nuevo comenzamos, ¿verdad? Vienen muchas cosas posiblemente Amén. diferentes a las que hemos visto, Sí. pero el día de hoy estaremos Amén. viendo el libro de Nahum y nos estaremos introduciendo a Amén, este amén. libro, ¿verdad? De una manera extraordinaria, donde nuestra mente puede viajar a lo que es, ¿verdad? Amén. En aquellos tiempos, en el año 650 antes Amén. de Cristo, y cómo Dios obró en este pueblo de verdad Asiria. ¿Verdad? Un juicio contra Asiria. Y esto me Amén. recuerda, hermano Daniel, ¿verdad? A cómo Dios tuvo misericordia de este pueblo, de aquella ciudad de Nínive en tiempos de Jonás, y ahora Ujú. estamos viendo algo, ¿verdad? Algo diferente. Ahora tenemos un panorama muy diferente y esto, ¿verdad? Es lo Sí. que vamos a estar hablando en esta noche. Así que me Amén. gustaría, ¿verdad? Mi Sí. hermano Daniel, si tiene alguna introducción para poder introducirnos en lo que es este capítulo del día de hoy. Sí, amén. Vemos, es bien interesante ver cómo se cumple. Vemos cómo Jonás, en tiempos de Eliseo, nos queda como profeta de este pueblo. Cuando ya Eliseo termina su ministerio, viene Jonás también. Después de él, pues aproximadamente 150 años después, eh, aparece Nahum también, ¿verdad? Ocupando el ministerio para hablarle a este pueblo de Dios. Es bien interesante saber, ¿no? Para comenzar también un libro con respecto a esto, de dónde proviene el profeta, de dónde es, cuáles eran sus tierras en la actualidad. Yo quisiera leer una pequeña biografía, ¿no? O una geografía, ¿no? En cuanto a Nahum, de dónde provenía él. Y voy a leerlo brevemente, ¿no? Para contextualizar un poco con respecto a de dónde Nahum proviene. La única información acerca de Nahum en el Antiguo Testamento aparece en Nahum 1:1, donde se identifica su ciudad natal, El Cos, llamándolo El Cosita. La ubicación de esta ciudad es desconocida. Los estudiosos ofrecen al menos 4 posibilidades para su ubicación regionalmente, de dónde es, ¿verdad? Una tradición desde el siglo XVI después de Cristo identifica a El Cos como una ciudad en Irak, en el río Tigris, al norte de Nínive, llamado Al-Qus. La segunda es la similitud entre las constantes de El Cos y el Peisi hicieron a Jerónimo creer que El Cos era el que sí, una ciudad de Galilea cerca de Ramá. La tercera, debido a que Capernaum significa ciudad de Nahum, Kefar Nahum, entre paréntesis, algunos piensan que El Cos fue renombrada en Capernaum en honor al profeta Nahum. Y la cuarta sugerencia, la referencia de Nahum al triunfo de Judá condujo a algunos a pensar que Nahum provenía de una ciudad al sur de Judá entre Gaza y Jerusalén, más tarde llamada El Cesí. Estas posibles ubicaciones varían, pues ubican a El Cos en Asiria y en el antiguo reino del norte de Israel, en 3 lugares distintamente diferentes de Judá. Afortunadamente, la claridad del mensaje de Nahum no depende de una identificación exacta de su lugar de origen. Lo que el comentario dice es que pudiéramos tomar cualquiera de las 4 no sugerencias por los eruditos, pero la esencia
eh, de este libro es el mensaje que Nahum está impartiendo al pueblo de Dios. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que este versículo, capítulos que vamos a meditar en este libro de Nahum, esperamos, ¿verdad?, que siempre nos deje un concepto bien claro en cada uno de nosotros para poder meditar en lo que es, verdad, la palabra del Señor. A veces el ser humano, estos libros, verdad, de por sí no son bien estudiados, hermano Daniel, pero sí tienen algo, verdad, que a nosotros nos deja algo grande, una enseñanza bastante grande. Así que esperamos, verdad, que este estudio pueda ser de mucha bendición para cada uno de los oyentes, verdad, de esta noche. Así que vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Quiero leer los primeros versículos, hermano Daniel, para que, verdad, podamos introducirnos en esta escuela de el día de hoy. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Amén. No sé, hermano Daniel, si usted recuerda, ¿verdad?, algo otro versículo donde esté haciendo referencia, donde habla de la misma forma que Dios es celoso. No sé si usted tiene alguna cita en mente en este momento. No, ahorita no. Recuerda lo que dice Éxodo 25, donde, verdad, dice de la Yo misma soy fuerte manera. y celoso. ¿Cómo dice? Yo soy Dios fuerte y celoso. Y, amén. Y visito la maldad de los padres, de los hijos, de los cuarta y generación de los que me aman y me aborrecen. Y, verdad, hace este mismo énfasis en lo que es el capítulo de Jehová es Dios celoso y vengador. Me gustaría, verdad, centrarnos en esta noche en por qué Dios es celoso. Si yo le hago una pregunta en esta hora, hermano Daniel, ¿será que el celo, hablando ya humanamente, si usted en su vida o en la vida de su esposo, ¿será que el celo es bueno o es malo? Hay que tomar muy en cuenta, ¿no?, ese punto, porque Dios se identifica como un Dios celoso. Número uno, porque Dios no comparte su gloria con otros dioses. Amén, amén. Él es único, Él es Dios único, el creador de todo el universo, todo lo que existe. Por ende, Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, en cuanto a los celos, en sí son malos, ¿no?, humanamente hablando, ¿no?, los celos, porque hay mucha como desinformación en cuanto a este punto, ¿no?, porque a veces toma como referencia de que porque Dios es celoso, uno tiene que actuar de la misma manera. Pero a diferencia de Dios y de nosotros, Dios actúa con justicia bajo su celo. Entonces, pero cuando actuamos nosotros bajo nuestro celo, ahí caemos muchas veces en el error, porque difícilmente es actuar con justicia una persona llena de celo. Por ejemplo, voy a poner ejemplo, ¿no? Hay personas que se autodenominan celosos de la doctrina, pero a la hora de actuar no lo hacen de la misma manera que Dios lo hace. Dios es fuerte, dice, grande y celoso, pero Él está hablando de que Él no comparte su gloria con nadie. Dios está diciendo, no es que yo soy malo, sino que mi gloria es mi gloria y no la comparto con ningún otro Dios. Por eso les estaba diciendo de que Él era el vengador, Él era celoso. Pero cuando Él usa estos términos, no está hablando de una venganza con odio, porque la Biblia es clara y dice que no debemos de tener ese tipo de acciones en cuanto hacia otros individuos o hacia otras personas. Porque si Dios, que es el ejemplo puro
de la justicia, él se estaría contradiciendo. Ujú. Más sin embargo, ya usted decía al principio que años antes esta ciudad había sido advertida, había sido anunciado un mensaje y no habían se habían arrepentido, pero pues ahora mandaba otro profeta a Dios, porque de alguna manera esta ciudad se había olvidado de lo que un día había reconocido. Eso es lo que puedo yo explicar. Amén. Y recuerda, ¿verdad? La misma forma, el mismo escenario muestra a Elías en Ajá. aquel tiempo, ¿verdad? Que aquellos profetas estaban siendo asesinados por aquel rey, ¿verdad? Macabro con su esposa. Y llega el momento donde Elías, ¿verdad? Aquel hombre que descendía a fuego del cielo, aquel hombre Amén. que mantenía una fe, ¿verdad? Pura delante del Señor a través de aquellos Amén. muchos profetas de Baal, dice que él estaba ahí. Y dice, y llega un momento donde Elías menciona, dice, solo yo, Jehová, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Ahora dice, he sentido un vivo celo, dice Celo. Elías. ¿Por qué habla Elías de esta manera? Pero sí, Ajá, diga. disculpe, pero lo extraordinario es que Elías dice que ha sentido celo, pero pues se va a encuevar. Entonces como que algo como que No algo cuadra bien. no cuadraba ahí, ¿verdad? Entonces Amén. cuando Elías dice que sentía celo, él estaba expresando, ¿no?, su pesar en lo que el pueblo había caído, y no actuó con arrogancia ni con prepotencia por creerse el profeta de Dios, sino que dice el texto que se fue a esconder a pesar de sentir gran celo, dice, sino que le dejó todo en las manos divinas de Dios, porque al final es Dios quien hace el juicio justo. Continúe. Ahí, Amén. disculpe que Y le eso es interrumpí. interesante, hermano Daniel, porque Ujú. hoy en día, ¿verdad? Yo considero de que hay muchos siervos de Dios que están viviendo en la misma situación, teniendo ese celo, ¿verdad? Por las cosas sagradas del Señor, que ahora, ¿verdad? Muchas personas están profanando eso santo, Amén. eso, ¿verdad? Que no se debe de tomar como cualquier cosa. Ahora, ¿verdad? Muchas Sí. personas ahora no respetan las cosas que deberían ser Sagrado. sagradas, que son las cosas del Señor. Ya si estamos Amén. hablando, ¿verdad? En lo que es la iglesia, en Sí. lo que... muchas cosas pueden entrar en esta conversación que tenemos el día de hoy. Pero Elías, como menciona, ¿verdad? Si usted lee parece que está esa cita en Primera de Reyes, capítulo 19, ahí se va a dar cuenta que este personaje, Elías, tenía ese sentimiento, número uno, porque los hijos de Israel habían dejado el pacto del Amén. Señor. Sí. Habían, ¿verdad? De alguna forma Correcto. ido en pos de otras cosas. Y ahí este siervo estaba, ¿verdad? Manteniendo su fe. Y posiblemente en su mente pasaban muchas cosas como, pero ¿por qué tenemos que pasar todas estas cosas? ¿Por Amén. qué esta gente tiene que reaccionar de la manera? Y en este capítulo vamos a ver que Dios es bueno. Y eso es Amén. maravilloso, hermano Daniel, de que Sí. el Señor con cada uno, ¿verdad?, de nosotros es bueno. Dios es fiel para con su pueblo. Y en esta hora, pues, más de alguno que nos está escuchando se va a identificar con lo que estamos estudiando el día de hoy. No sé, ¿verdad? ¿Qué puede opinar usted acerca de por qué Dios es vengador? ¿Por qué dice que Dios, punto número uno, es celoso? ¿Y por qué es vengador? ¿Por qué Dios se venga? ¿Y por qué dice que Dios se llena de indignación al ver, Ahí está. ¿verdad? Este pueblo que en un momento recibió misericordia, pero Amén. posiblemente, ¿verdad?, llegó hasta el tope final de la gracia redentora de Dios. Ahora, vemos Amén. que ahora, a pesar de que Dios es celoso, ahora dice la Biblia también que Dios es vengador. ¿Qué opina usted acerca de esto? Amén. Sí. Creo que usted dijo ahí una palabra muy clave en cuanto a eso de que si Dios es vengador. El mensaje ya había sido, por ejemplo,
todos como padres, en algún momento regañamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando cometen un error o cuando sabemos que hay algo que no está correcto y persisten en seguir en lo mismo, tendemos a castigarlo. Y Dios ya había advertido a este pueblo a través de Jonás, a través de Eliseo, de los profetas de Amós, o sea, ya les había advertido y habían, sí, con Jonás sí habían arrepentido, pero ahora es bueno tocar el otro punto, que las generaciones que van a ser castigadas con este juicio no son las mismas generaciones que en tiempos de Jonás, ya son otras generaciones. Ahora ya de alguna manera estas generaciones estaban bien alejadas de Dios. Ahora Dios iba a mostrar las consecuencias del pecado, porque un claro ejemplo es el Edén. Dios fue claro con Adán y Eva y él les dijo qué iba a pasar si comían del árbol prohibido, pero ellos no quisieron acatar. Dios después los saca del Edén no porque él quería, es porque ellos así lo decidieron, y les muestra las consecuencias de esa decisión. Ahora Dios les está mostrando las consecuencias de sus malas decisiones, que aunque él quisiera, aunque él quería, de alguna manera Dios tenía que erradicar toda esta maldad, porque si no se seguía expandiendo. Ese es el detalle. No es que Dios sea malo y él quiera destruirlo, no, pero Dios de alguna manera tenía que erradicar estos actos inmorales que aquí estaba viviendo esta nueva generación de Nínive. Hoy ya les había perdonado, pero esto, tras el mensaje de Nahum, porque vamos a ver en todas las lecciones, no procedieron al arrepentimiento. Y Dios pues les dijo, van a ser destruidos. Entonces, Dios cuando dice que Él es vengador, hace énfasis a eso, que ahora va a mostrar las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora no es que Dios sea malo, no, porque Dios es amor, justicia y es verdad. Y sabe algo, hermano Daniel, que si nosotros hablamos de venganza, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Verdad? Que es un desquite que uno hace con una persona. Es que si usted me hizo algo, yo me voy a vengar y le voy a hacer mucho más mal de lo que usted me hizo a mí. Pero la venganza de Dios no se trata de eso. No está hablando, no crea usted, ¿verdad? Que Dios, ¿cómo es eso que el Señor es vengador? No, cuando habla la palabra de la venganza que Dios toma, está hablando, ¿verdad? De una forma, en otras palabras, digámoslo, como reivindicar lo justo que es Dios. O de otra manera es que Dios estaba haciendo justicia al oprimido que había en aquel entonces. Por eso en Apocalipsis hay un versículo, no sé si usted se acuerda, donde dice, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestras almas? Habla, ¿verdad? Aquellas almas que estaban debajo del altar, si no me equivoco. El altar, amén. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el versículo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia de todas estas cosas mal? Ahora, amén. Dios no es un Dios vengador como nosotros creemos que es la venganza. La venganza de Dios, ¿verdad? Es responder al mal con juicio recto. ¿Verdad? Amén. Por eso dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, en otras palabras podría decir, y mi venganza conmigo. Porque, ¿verdad? Dios viene a hacer justicia para recompensar a cada uno según sea sus obras. Entonces, esa es la venganza de Dios. Poner, ¿verdad? Venir a traer un juicio recto delante de esta generación perversa en la cual nosotros vivimos. No sé, ¿verdad? Si hay algo más que agregar a esto. Quisiera leer el versículo 3, porque él nos deja claro. Amén. El 3 del mismo 1 dice, el Señor es lento para la ira, grande en poder, y no da por inocente, dice, al culpable. Aquí está la clave, ¿no? Entre las tempestades y el turbión y las nubes son el polvo de sus pies. Como Dios compara, ¿no? Dice que no da por inocente al culpable. Entonces Dios está diciendo ya claramente que porque esto también es tomar en cuenta, ¿no? Que
en algún momento la generación de que murió o que fue perdonada tuvieron que haber contado la historia, cómo Dios los perdonó a través de Jonás, cómo la misericordia de Dios se reflejó a través de ese ayuno de 40 días, cómo Dios demostró que Él es lento para la ira. Y se repite porque esto es así. Nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos nos cuentan historias de que vivieron ellos. Entonces así tuvo que haber pasado. Pero aún escuchando las maravillas de Dios, y este pueblo no quiso arrepentirse de sus actos inmorales. Amén. Y sabe, hermano Daniel, lo que a mí me trata, ¿verdad?, de enseñar este versículo, ¿por qué Dios, por qué la palabra de Él dice que Jehová es tardo para la ira? Lo que a mí me hace ver este versículo es que Dios, Él es Dios, y nos da a entender que Él tiene un dominio propio, que Él puede, ¿verdad?, controlar, o tiene una paciencia la cual nosotros no tenemos. Es una paciencia deliberada, ¿verdad? Es algo que no se puede explicar. Y que Él tiene un control absoluto de sí mismo, que puede, ¿verdad?, de alguna forma decir en su palabra que Él es tardo para la ira. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, lamentablemente nosotros somos como un fósforo. Ustedes se echan en la cajita de fósforo y encendemos de una manera muy rápida. Pero ¿por qué Dios nos está tratando de enseñar que Él es tardo para la ira? Esa es una pregunta que me hice, ¿verdad? Y quiero compartirla con ustedes, los hermanos que están escuchándonos en esta hora. Dios es tardo porque, número uno, quiere dar una oportunidad más en la vida del ser humano para que se pueda arrepentir. ¿Verdad que fuera bastante triste que en el momento que nosotros fallamos, Dios ejecute juicio contra nosotros y estemos destituidos de la gloria de Dios rotundamente? Pero la palabra del Señor dice que la gracia redentora de nuestro Dios es la que nos da la oportunidad día a día, cada mañana que sale el sol, a nuestras vidas, a nuestra familia. Dios nos está dando una oportunidad más para que nosotros podamos hacer las cosas bien, para que usted y yo nos podamos arrepentir delante de el Señor. Si hay algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de cambiar, cambiémoslo ahora que Dios está tardando su ira, porque en el momento que ejecute su ira sobre esta humanidad, lamentablemente ahí será el lloro y el crujir de dientes, como lo estudiamos en el capítulo pasado, ¿verdad?, el viernes que estudiamos la parábola pasada. Y es bastante triste, ¿verdad?, como poderse de alguna forma enfrentar. Y en estos versículos que vienen, vamos a ver qué dice. Si quiere leámoslo para que... para concluir esta primera parte. Amén, diga. Dice el 4. Él reprende y seca el mar, dice, agota todos los ríos, Basán, el Carmelo, fallecen, y se seca la flor del Líbano. Los montes tiemblan ante él, ya se derriten los collados, la tierra se conmueve, su presencia y el mundo y todos sus habitantes. Pregunta: ¿quién podrá soportar su ira? ¿Quién podrá resistir, el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y él hiende las peñas. Amén. Bien interesante cómo describe el desenlace del pecado, prácticamente, porque lo que aún está describiendo aquí es el desenlace del pecado. Vemos a Sodoma y Gomorra ser como es juiciada a través de un fuego por sus actos inmorales, porque eso iba de alguna manera a expandirse, toda esa inmoralidad, ese nivel de inmoralidad. Y Nahum describe quién, dice, podrá soportar su ira. Apocalipsis 6:12 dice: ¿quién podrá estar en pie? También pregunta Juan en el tiempo final. Por eso dijimos al inicio que lo que sucedió en la historia también se va a volver
a cumplir en estas naciones que hoy vivimos, en los países con actos inmorales, países que se autodenominan indestructibles, esos países, si no se vuelven a Dios, esas grandes naciones, si no se vuelven a Dios, van a sufrir las consecuencias de las injusticias que hoy cada una de ellas practica. Amén. Y es verdad, es interesante cómo el profeta dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y esto me llenó, ¿verdad?, de una esperanza muy, pero muy, ¿verdad?, satisfactoria en mi vida, hermano Daniel. ¿Por qué razón? Porque dice el versículo que Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. ¿Quiénes son fortalecidos por Dios en momentos difíciles? Aquel que en él confía. Amén. Sí. Y verdad, cuando la Biblia dice que aquellos que soportan, aquellos que sufren, aquellos que viven angustia en esta vida, y Dios de alguna manera los fortalece, les llena de fuerza, les llena de capacidad humana para que puedan soportar las cosas que tengan que atravesar en este mundo. ¿Por qué razón? Amén. Porque dice, y conoce a los que en él confían. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir la enseñanza de esta noche? Es que si tú te sientes fortalecido por parte de Dios en el momento de la angustia, la dificultad, la tribulación y tantas cosas que puedan llegarnos a nuestra vida, es porque Dios conoce tu vida, es porque Dios conoce tu situación, es porque Dios sabe lo que estás pasando, y como sabe lo que nosotros estamos pasando, es por esa razón que el versículo nos habla claramente a cada uno de nosotros que Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Yo quiero preguntar, hermano Daniel, ¿será que Dios le conoce a usted en este momento de su vida? Yo creo que Dios nos conoce, ¿verdad?, todo en nuestra vida. Y Dios sabe, ¿verdad?, Sí. que a veces de que nosotros tenemos necesidad también. Amén. Bien dificultoso, ¿no? Incluso el apóstol Pablo instaba a la iglesia a siempre permanecer firme, a luchar constantemente, porque nunca decía Pablo, he de decir que ya he ganado la batalla, sino que yo persigo, dice, y sigo luchando por ello. Pablo, el mismo Jesús, se atemorizó ante la angustia, ante las injusticias y ante el dolor. Y la Biblia es clara, y dice Mateo 27 que Jesús se arrodilló y Jesús lloró también. Jesús se encomendó al Padre, incluso estando en la cruz. Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El temor llega a nuestras vidas y puede llegar, y en ese momento podemos hasta creer que Dios nos ha abandonado, ya por cualquier índole. Pero el versículo 7 nos da esa esperanza de que el Señor es bueno, eso, su fortaleza en el día de la angustia, si conoce los que confían en Él. Tal vez en algún momento hemos desconfiado, hemos perdido nuestra confianza en Dios. Hoy, esta noche, es la oportunidad de confiar en Él plenamente. Amén, amén. Podemos estar viviendo momentos muy difíciles de cualquier área de nuestra vida, y pareciera ser que no hay una luz al final del túnel, pero la lección de esta noche nos dice que si Dios, que nos conoce, hay que ser sinceros con Él. Digámosle que hemos dejado de confiar en Él, expresémoslo abiertamente a Él, y Él nos dará la fortaleza para volver a confiar en Él, porque Él es tardo y lento, dice, para hacer juicio con las personas. Pero vemos cómo describe a Nahum al principio a un Dios enojado, a un Dios donde ya no quiere seguir con esto, ¿no?
pero también en el 7 describe a ese Dios que realmente le sacamos esa sonrisa de amor cuando estamos llevando una vida piadosa delante de Él. No sé si continuamos leyendo para ir ya. Amén. Algo, ¿verdad?, que nos llena a nosotros de satisfacción es que como seres humanos nosotros tendemos a desconfiar o perder esa fe, esa certeza en que Dios puede obrar. Y eso se cumple, considero yo, cuando aquella persona está en lo más profundo de la situación, ¿verdad?, lo más difícil de su vida, Sí. donde está clamando, está orando, está pidiendo, pero no hay una respuesta de parte de Dios. Es ahí donde el enemigo comienza a sembrar la duda en el ser humano. Es ahí, ¿verdad?, donde nosotros como personas dejamos de creer en que posiblemente Dios me pueda ayudar y comenzamos a buscar cosas que este mundo puede ofrecernos para poder, ¿verdad?, satisfacer nuestra necesidad de querer creer en algo en que me pueda ayudar. Pero en esta noche hay una esperanza para cada uno de nosotros, y es que cuando nosotros mantenemos una fe viva delante del Señor, Dios, ¿verdad?, se comienza a compadecer de una manera maravillosa de aquel cristiano, de aquella persona, que esa fe, esa confianza en Dios está, a pesar de que ya está en el último momento de su vida. Porque el apóstol Pablo mencionaba que nada ni nadie lo podía separar del amor que existía entre él y el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba arraigado en esa fe viva que nosotros debemos de estar. Estaba completamente, ¿verdad?, esa confianza grande que el apóstol Pablo tenía. Ni decía ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo me puede separar del amor de Dios. Ahora la pregunta de esta noche tiene que ser: ¿qué nos está separando de ese amor de Cristo a cada uno de nosotros? ¿Qué nos está alejando de la gracia de Dios en estos tiempos a cada uno de nosotros? Debemos de meditar, ¿verdad? Y también estos versículos que estamos leyendo, tomarlos muy en cuenta, que es una, de alguna forma, es una oportunidad más que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Seguimos leyendo, ¿verdad? Nos quedamos en el 8, vamos a en el 8, amén, ya para ir concluyendo. Pero con impetuosa inundación consumirán los adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Que tramáis contra el Señor, Él extermina por completo. La tribulación no se levantará dos veces, dice, aunque estás enmarañados como espinas y ebrios como borrachos, serán consumidos por completo como paja seca. De ti, Nínive, salió un perverso consejero que pensó el mal contra el Señor. Así dice el Señor: por aseguros que estén y por numerosos que sean, serán talados y desaparecerán. Bien que te afligí, pero no te afligiré más. Ahora quebraré su yugo que te oprime y romperé tus coyundas. Versículo 14. Acerca de Nínive, el Señor decretó: nunca más tendrás descendientes que lleven tu nombre. De la casa de tu Dios saltaré de la casa de tu Dios talaré escultura y estatua de fundición. Prepararé tu sepulcro porque fuiste vil. El 15 dice: ahí viene sobre los montes el que trae buenas nuevas, el que pregona la paz. Celebra, Judá, tus fiestas, cumplen tus votos, porque Belial, Satanás, nunca más vendrá a ti, ha sido exterminado por completo. ¿Cómo concluye esta lección, este capítulo? Dios le comienza a expresar
a este pueblo que iban a ser destruidos, el cumplimiento de dicha profecía. ¿Por qué menciona en los últimos versículos a Judá? Porque Nínive es destruida en el año 612. Más sin embargo, Judá en el año 640 y el año 609 estaba viviendo un gran reavivamiento espiritual a través del rey Josías. A través del rey Josías, cuando él ve la ley de Dios que la han hecho a un lado, y él dice: ¿qué libro más maravilloso es este que hace aquí tirado? Y lo agarra y comienza a leerlo, y dice Segunda de Crónicas que Josías sentía una gran paz, una gran alegría leer ese libro de la ley de Dios, y lo promulgó al pueblo, y celebraron una gran fiesta como era tradición, ¿no? En tiempos de sequías también se dio esa fiesta, que según la Biblia dice que la fiesta duraba una semana, pero el pueblo, según estaba hambriento de la palabra de Dios, que pidieron a Ezequías que la fiesta se promulgara a 2 semanas más. Y es maravilloso. Vemos que el libro termina diciéndole al pueblo que los babilonios los iban a destruir, porque la manera como describe Dios la invasión de este pueblo, Dios les está diciendo que no iba a haber nada, porque incluso dice que los montes, dice, se derretirán, como los babilonios conquistaban en ese entonces los imperios. Dios les está describiendo que Babilonia los va a conquistar a ellos de la manera más sanguinaria que ellos podrían imaginarse, y se cumplió exactamente como la palabra de Dios fue dada a través de Nahum. Hay algo, hermano Daniel, de que nos deja un llamado a cada uno de nosotros, y es como este personaje Nahum, este profeta de Dios, anunció, ¿verdad?, a lo que también fue Judá, porque Judá estaba siendo oprimido por lo que era Asiria. Recordemos, ¿verdad?, que en ese tiempo que está siendo destruida, Asiria era, ¿verdad?, la nación poderosa antes de Babilonia. Sí. ¿Verdad? Esa era la nación, el que tenía oprimido a lo que era el pueblo de Judá. Ahora, vienen aún y le dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Jehová, tus fiestas, ¿verdad? Como decía mi hermano Daniel, porque de alguna forma estaban, ¿verdad?, tratando de sacarse eso de la mente. Cómo es que así como este pueblo, esta nación llevó allá a las tribus, ¿verdad?, hermanas de Judá, y fueron llevadas cautivas por lo que era, ¿verdad?, los asirios. También ellos en su mente también posiblemente tenían, ¿verdad?, ese miedo de que así como esas fueron llevadas cautivos, así iba a llegar a Siria y iba, ¿verdad?, a llevarlos también. Pero por eso el profeta dice: he aquí el que trae las buenas nuevas, el que anuncia la paz. Ahora, hay algo interesante en todo esto, porque hay algo, ¿verdad?, que lo encontramos en San Lucas capítulo 4 y su versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y sabe, hermano Daniel, de que algo que me llama la atención, que Jesús, estando acá en la tierra, él vino a dar, ¿verdad?, paz. Y no solamente vino a dar paz, porque si nos vamos a la luz de la palabra, nosotros conocemos que Jesús es la paz en nuestras vidas. Y eso es interesante, cómo este versículo, este capítulo concluye de que nosotros, la confianza que nosotros tenemos que tener todo el tiempo, en todos momentos, estemos en momentos felices o estemos en momentos de dificultad o tristeza, debemos de reconocer que hay un Dios soberano,
que hay un Dios que ha ha declarado que está con nosotros, que va delante de nosotros como gigante en batalla. Es verdad, verídico, que nosotros tenemos un enemigo, y dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas de este mundo. Quiere decir todo esto que con el Señor nosotros podemos ser más que vencedores, que con nuestro Dios nosotros podemos salir de la dificultad en la que estamos hoy en día. Así que, Amén. ¿verdad? Sí, ha estado interesante la lección, ¿verdad? Amén. Y esperamos hayamos aprendido un poco, porque vamos a seguir estudiando los capítulos de Nahum. Yo quiero cerrar mi participación con la promesa para mí. No sé si los hermanos, alguien que nos vaya a estar viendo o nos va a ver, no sé si él tal vez tiene la misma alegría que su servidor, pero en el versículo 5 él dice: la paz celebra, Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque Belial, entre paréntesis, que es Satanás, nunca más vendrá a ti, ha sido exterminado por completo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios describe que un día va a erradicar el pecado. Ese que hoy nos separa de Dios, eso que hoy muchas veces nos hace alejarnos de Dios, un día va a ser erradicado. Apocalipsis 20 lo describe como el autor, que es Satanás, de todo esto, catástrofes que hoy se miran, que personas quitándose la vida a sí mismo. Hoy Nahum nos dice: un día esto se va a quitar, un día esto va a ser destruido, el pecado va a ser erradicado, y allí vamos a ser felices con Cristo Jesús. Hoy es la oportunidad, así como sucedió con este pueblo. Hoy es nuestra oportunidad. Dios nos llama a que nos aferremos a la promesa de la esperanza, a que nos aferremos al plan de salvación, y un día vamos a gozar de vida eterna, de ese gran reavivamiento allá en las mansiones celestiales, donde no vamos a sentir esa inclinación al pecado, porque Dios en Génesis 5 le dice a Caín que el pecado es el que toca la puerta de cada uno de nosotros, no lo de Caín, de todos. A todos nos toca el pecado de alguna manera en nuestra vida, pero hay de nosotros si le damos entrada al pecado. Pero Dios un día dice: vendrá, radicará esto, y ahí no pecaremos más. Sigamos adelante, luchemos. Si alguien nos ve que no pertenece a una iglesia o algo, hoy es la oportunidad de ir a buscar una iglesia, congregarse y aferrarse a la fe, a la esperanza de que un día vamos a ser felices por la eternidad. Sigamos adelante, luchemos. Amén, gloria a Dios. Estaba aquí, ¿verdad?, compartiendo lo que era la transmisión de esta noche, y yo también, ¿verdad?, quiero concluir lo que es este capítulo con 5 promesas de parte de Dios, ¿verdad?, que encontramos en lo que es este capítulo número 1. Y la promesa número 1 es que Dios, nuestro Salvador Jesucristo, es refugio en medio del juicio. Recordemos esto, ¿verdad?, y tengámoslo muy en cuenta, porque Dios no abandona a los suyos. Él es el refugio siempre, ¿verdad?, para nuestras vidas. La promesa número 2 dice que promesa de relación personal. Dios conoce a los que en Él confían. La promesa número 3 es promesa de justicia segura. Aunque el juicio tarda, ¿verdad?, Él no quiere que quede algo impune. Él, ¿verdad?, esto nos da de alguna forma que confiemos en Él. Hay otra promesa de paz y liberación. El enemigo será quebrantado, el yugo será roto. Dios promete liberación real. Y la promesa número 5 dice que es una promesa de permanencia delante de Dios. Él sostiene, Él nos guarda,
y Él nos preserva. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención de este comentario y dice que Dios es juez temible para los que hacen el mal, Amén. pero Dios es un refugio seguro para los que confían en Él. Así Amén. que no veamos a nuestro Dios, ¿verdad?, como algo de cual nosotros podamos tener miedo o temor. Sí debemos de respetar y tener, ¿verdad?, siempre esa reverencia por nuestro Dios, pero nosotros como sus hijos no debemos de temer a nuestro Dios. Es más, es como nuestros hijos con nosotros, padres, ¿verdad? Que el hijo sienta esa confianza con su padre, que el hijo sienta ese amor que, ¿verdad?, une nuestras vidas. De igual manera nosotros Amén. debemos de sentir ese lazo, ¿verdad?, que une nuestro corazón con el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que David era conforme al corazón de Dios. Así nosotros, ¿verdad?, que en esta noche podamos tener esa confianza plena en el Señor, que dependamos de ahora en adelante de Dios y no de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque Amén. las cosas de este mundo perecen. Así que bendigo a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que han estado en esta noche con cada uno de nosotros, aquellos que nos han dejado siempre su comentario. Dios me los bendiga Amén. grande y poderosamente. Aquellos que han compartido la palabra de nuestro Dios, que Dios, ¿verdad?, sea bendiciendo ese enlace que usted ha mandado y que pueda servir de bendición a esa persona que lo compartió. Así que hemos Amén. terminado, ¿verdad?, el estudio del día de hoy, ¿verdad? Hoy ha sido un poco largo porque tuvimos que introducirnos a este capítulo para viajar en lo que es, ¿verdad?, el mundo de lo espiritual que Dios quiere darnos a Amén. cada uno de nosotros. Sí. Así que damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Dios me lo bendiga a todos. Así que Dios bendiga a mi hermano Daniel, ¿verdad? Ha sido Amén. siempre un placer el poder estar con él hablando de la palabra del Señor. ¿Verdad?, un buen compañero de milicia, ¿verdad?, que en esta noche tenemos la oportunidad de hablar y, ¿verdad?, abrirnos con estas personas que nos Amén. escuchan diariamente, que, ¿verdad?, estamos conectados para hablar de la Amén. palabra del Señor. Así que pase una feliz noche a cada uno de ustedes, mi hermano Daniel, también que Dios me lo bendiga en Amén. esta noche. Bendiciones para todos. Yo bendigo a mi hermano Daniel y nos vemos en una próxima lección del libro de Nahum. Que Dios le bendiga. Amén.